Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Dios, porque has hecho un milagro en nuestro corazón. Era de piedra, ahora es de carne, sensible a tu voz, inclinado para hacer tu voluntad, Señor. Gracias por la cruz, gracias por Jesús, y te rogamos y te pedimos en este tiempo que puedas hablarnos todos nosotros, Dios. Que me llenes de tu Santo Espíritu, y seas tú, Señor, quien hable. Sé tú, Señor, hablando a tu iglesia. Gracias por este tiempo. Oro en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Como dije al inicio, el día de hoy vamos a que se acople, me parece. El día de hoy vamos a concluir con el libro de Habacuc. Así que si ha sido parte de este libro, qué bueno, en verdad. Ha sido un libro corto, pero ha habido mucho que pudimos aprender. Y el tema de hoy, no sé si se puede ver, ¿sí se ve? Se llama De la queja a la alabanza. ¿Por qué ese título? Porque en el capítulo 3 lo que vamos a ver es a un Habacuc distinto, cambiado, que la forma en la que se va a dirigir a Dios es totalmente diferente a cómo él comenzó. Su libro comienza rápidamente con preguntas dirigidas hacia Dios. En resumen, lo que quiso decir o lo que dijo fue: Señor, ¿por qué no haces nada frente al mal de tu pueblo? ¿Por qué permites que yo sea testigo de la iniquidad de tu pueblo? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me oyes? ¿Dónde estás? Así es como comienza el libro. Queja, preguntas, que fueron dirigidas con mucho respeto, porque no se ve palabras fuertes, pero sí de un corazón angustiado, desesperado. Al final, la petición de Habacuc no era mala, era buena. Él estaba preocupado por su pueblo. Él quería que la maldad que él observaba cambiara, y esa era su petición. Solamente que llegó un punto en que llegó a dudar que Dios estaba alejado de esa realidad la cual él observaba, que a Dios no le interesaba lo que estaba sucediendo con su pueblo. Sin embargo, Dios, o fuera de eso, Dios es tan paciente y amoroso que le respondió. Le respondió. Le dijo: Habacuc, yo sé lo que está pasando y por esa razón yo voy a levantar a una nación, los caldeos, una nación cruel, mala, y ellos van a ser el instrumento de castigo para mi pueblo. Y eso confundió más a Habacuc, porque los caldeos, como he repetido, era un pueblo pagano, pueblo idólatra, pueblo malo, cruel, que no tenían como Dios al Dios verdadero. Sin embargo, Dios dijo:
A Él yo voy a utilizar. Él va a ser el que aplique, o Él va a ser el instrumento por el cual yo voy a aplicar mi justicia. Y no solamente era hacia su pueblo, Judá, sino también recuerden que en los libros anteriores que vimos, también los babilonios, los caldeos, iban a derribar o destruir a los asirios por mandato de Dios. Entonces iba a ser el instrumento de Dios para el juicio a las naciones, Babilonia. Y esa respuesta no le gustó a Habacuc, y eso lo llevó a hacer otra pregunta. Señor, ¿tú cómo puedes hacer eso siendo un Dios bueno? ¿Cómo puedes utilizar a alguien mucho más malo que tu propio pueblo? Si tú eres un Dios de limpios, ojos limpios, que no ve la maldad, que no tolera la maldad, que eres santo, ¿cómo eso funciona? Y en el capítulo 2 vemos que Dios, parte de su respuesta a esa gran pregunta, esa gran duda es, hay que arreglar eso. A ver. Sí, 1, 2, 3, ahora sí. Creo que está bien. Un poquito más de volumen, creo, está bien. Está bien, ya. Entonces, parte de su respuesta de Dios hacia Habacuc, a su segunda pregunta o queja, era, Habacuc, confía en mí. Yo sé lo que estoy haciendo. Yo estoy en control de todo lo que está pasando. Hay cosas que quizás no entiendes, pero tienes que confiar en mí porque el justo por su fe vivirá. Esa fue parte de la respuesta. Pero luego Dios continúa diciéndole, por supuesto que el pueblo que voy a usar para castigar a Judá son malos, son paganos, son impíos, son crueles, claro que sí. Pero yo soy un Dios justo y los voy a castigar en su debido tiempo. Ahora es tiempo de utilizarlo para que castigue a mi pueblo. Pero tenlo por seguro que los babilonios también van a ser destruidos y tomarán del cáliz de mi mano derecha. Eso es lo que le dijo prácticamente. Así que no te confundas. No es que no me interese, no es que yo tolere el pecado. No, yo lo voy a castigar. Lo estoy castigando en mi pueblo, por eso estoy mandando a los babilonios, pero también voy a castigar a los babilonios, porque era un pueblo pagano. Entonces, esa era la dinámica de estos 2 primeros capítulos. Habacuc preguntando, quejándose, Dios respondiendo en amor, en paciencia. 2 respuestas, 2 preguntas, 2 respuestas. Y en el capítulo 3, como dije, ya no va a haber preguntas, ya no va a haber quejas, ya no va a haber cuestionamientos. Lo que ahora vamos a ver, que esa queja se va a convertir en una alabanza. Pero esa alabanza fue consecuencia de algo que sucedió en esta conversación o dinámica que tuvo el profeta con Dios. No fue algo de la nada. No es casualidad que en el capítulo 3, después de 2 preguntas y 2 respuestas, veamos un Habacuc distinto. Lo que puedo adelantar diciendo es que las respuestas de Dios prácticamente fueron la causa de este cambio de Habacuc. Así que vamos a leer desde el versículo 1, de la queja a la alabanza. Dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Como dije hace un momento, Habacuc comenzó su libro
con preguntas, con quejas, pero en el contexto de una oración dirigida a Dios. El capítulo 3 también comienza con una oración, pero el contenido era de alabanza. ¿Por qué puedo decir rápidamente de alabanza? Porque la palabra sigionot es, o muchos creen que está haciendo referencia a una indicación musical. Otros creen que se está refiriendo a un instrumento musical. ¿Y por qué piensan eso? Porque en el Salmo capítulo 7, en el versículo 1, puedes ver de que esta palabra también aparece. Tienes tu Biblia ahí, puedes ir rápidamente mientras estoy hablando y te vas a dar cuenta que en el Salmo capítulo 7 también aparece esta palabra de sigionot. Entonces, por eso es que la mayoría de los estudiosos creen que ¿cómo se llama? Capítulo que comienza con una oración, en realidad para muchos es llamado como el Salmo de Habacuc. El Salmo de Habacuc. Ven que en el título del capítulo 7, al inicio de Salmo 7, al inicio, ya, esa palabra, sigaión, es la misma palabra que esta, pero la diferencia es que este está en plural y este es en singular. Entonces algunos creen que por eso es un salmo, por eso es que tiene una similitud con los salmos, porque la forma en cómo aparece tiene esto en común, sigionot. Algunos creen, como le digo, que es una indicación musical, que significa que de repente Habacuc quería que su oración, que era en forma de alabanza hacia Dios, quería que sea cantada o tocada de una forma específica. Y les digo esto porque en el último versículo del mismo capítulo, vayan rapidito, ahí en el último capítulo ¿cómo se llama? De Habacuc, del capítulo 3, versículo, el final de todos. ¿Qué dice? Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Comienza con esa frase similar a la de Salmos y termina dando una orden, ¿no? Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Entonces algunos creen que él quería que se cantara y se tocara de una manera específica su alabanza que nació de su corazón. Entonces, hermanos, este es el Salmo de Habacuc. Y entonces comienza diciendo, vamos a retroceder rapidito, dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Versículo 2 dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Selah. Otra palabra salmista. Su gloria cubrió los cielos y la tierra la tierra se llenó de su alabanza. Entonces en el versículo 2 parte o la forma en cómo comienza su oración Habacuc es diciendo, oh Señor, he oído tu palabra y temí. Es interesante cómo Habacuc comienza su oración, porque él lo que está diciendo es,
Lo que escuché de Dios me llevó a temerlo. Me llevó a tener un temor. Y la pregunta es, ¿qué escuchó que le hizo tener miedo o temer? Lo más probable es que él esté hablando de las respuestas que Dios le dio. Oí tu palabra, oí lo que tú me has dicho. Ahora sé cómo tú vas a obrar. Ahora entiendo tus planes. Ahora sé qué hay detrás de lo que yo estaba viendo. El Señor, Dios, prácticamente le había mostrado a Habacuc su plan de principio a fin. ¿A quién iba a utilizar? Los caldeos, y cómo iban a terminar ellos. Y como les dijo, esto de acá no solamente era palabras recibidas de Dios a Habacuc, sino era una visión. Y una visión es algo que él podía ver. Esto es interesante, porque es muy probable que las cosas que Dios le decía, a la vez delante de él estaban como si estuvieran sucediendo. ¿Se acuerdan cuando Pedro tuvo una visión cuando estuvo en la casa de Cornelio? Cuando vio que un lienzo comenzó a bajar con animales impuros. Él solamente podía ver eso. Pero no solamente vio o tuvo esa visión, sino que en medio de todo eso que sucedía, Dios le habló también y le dijo, no llames impuro a lo que yo he limpiado. Y es muy probable que Habacuc, mientras escuchaba las respuestas de Dios, a la vez estaba observando cómo iba a suceder todas estas cosas. Y es por eso que Habacuc dice, ahora entiendo lo que vas a hacer. ¿Y sabes qué? Imagínate que tú observes el plan de Dios de principio a fin. Definitivamente da miedo, pero no miedo en el sentido de que sea algo malo, sino miedo como al Dios al cual yo me dirigí inicialmente es tan poderoso que de lo que yo estaba confundido, de lo que yo estaba mal, ahora lo tengo claro. Y eso me atemoriza. Tener esa experiencia de estar al lado de Dios y conocer su plan, definitivamente, hermanos, te atemoriza. Y tú dices, pero Dios es amor, Víctor, ¿cómo puede causar temor? Recuerda lo que sucedió con Moisés. Javicho enseñó este domingo eso. Cuando subió al monte Sinaí y estuvo cerca a la presencia de Dios. Él tenía miedo también. La población que estaba esperándolo abajo del Sinaí también tenía miedo. La historia, otra historia que refuerza esto es Isaías. Cuando inicia su libro dice que él cayó desmayado delante de la presencia de Dios. ¿Se acuerdan de esa historia? Estuvo como muerto, dice Isaías. Todos, en verdad, nos desmayaríamos de la sorpresa y lo grandioso y de lo poderoso y lo majestuoso que es Dios, hermanos. No es raro que Habacuc, después de tener esta conversación con Dios, diga, de mí tuve temor. Ahora entiendo. Probablemente también tuvo temor porque dijo, wow, ¿a quién me acerqué con quejas? ¿No?
Ese primer versículo nos muestra claramente que ya hubo un cambio en Habacuc. Pero ¿sabes qué cosa, hermano? Veamos la causa. ¿Qué es lo que llevó que esto pasara? Estar en la presencia de Dios. Tener una relación de comunicación con Dios. Eso es lo que pasó. Él estaba con quejas, con preguntas, con cosas que no entendía y se dirigía a Dios de esa manera. Dios les explicó, le respondió y todo eso. Y ahora ya teme, ya entiende, ya comprendo. Pero fue la cercanía que tuvo de su Dios, con su Dios, lo que lo llevó a que esas quejas, a esas preguntas que no tenían respuesta, se disiparan, se desaparecieran. Estar cerca a su Dios, conversar con su Dios. Hermanos, Habacuc tenía quejas, tenía preguntas, pero ¿sabes cuál fue una de las cosas importantes que él hizo estando en esa condición? Él se acercó a Dios en oración. Con todo eso. ¿Y sabes qué? El resultado de tomar esa decisión de acercarse a Dios, estando mal y pasándola mal y con quejas, ¿sabes cuál fue el resultado? Que él cambió. La presencia de Dios, la relación con Dios, lo cambió. Y a lo que quiero llegar con esto es que todos nosotros, hermanos, en algún momento de la vida, o quizás ya lo pasaste, vamos a pasar por situaciones que no vamos a entender por qué pasan. No vamos a entender, no vamos a tener respuestas, probablemente. Pero ¿sabes qué? Cuando tú estás cerca a tu Dios, esas dudas, esas quejas se van a disipar. Algunas tendrán respuesta, pero ¿sabes qué? Otras no. Pero tu cambio no depende de las respuestas, hermano. Tu cambio depende del tiempo que tú estás con tu Dios. Yo no estoy diciendo que cada pregunta que tú tengas Dios te va a responder, porque hay cosas que Dios te va a decir. Las cosas ocultas son para mí y las que son conocidas son para ti. Y esa respuesta debe ser suficiente para llevarte a un cambio. Habacuc estaba experimentando un cambio, hermanos. Y todos nosotros en algún momento, de repente vamos a pasar por situaciones así. Justo hoy día estaba viendo, es noticia ya por todos los canales, pero estaba estudiando y de pronto entré al Facebook y me llegó un video que ha salido que un indigente, que creo que es loco, agarró un ladrillo y le ha tirado en la cabeza a una niña que estaba acompañando a su mamá a vender naranjas acá en Lima. Se ve clarito que el indigente viene desde la esquina y antes de cruzar agarra una piedra bien grande y se ve a la niña que estaba jugando con su mamá y se acerca y le mete en la cabeza. Justo hablaba con mi esposa eso. Yo decía, ¿por qué pasó eso? Dije, ¿no? Y justo estaba estudiando a Habacuc. Yo no sé cómo estaría, cómo me pondría si fuera mi hijo en verdad. Ahorita la niña que tiene 4 años, creo, 5 años, está en emergencia. Su vida está entre la espada y la pared. Y yo no sé qué haría si pasa eso con mi hijo. No lo sé en verdad. O mejor dicho, no es que no sé qué haría, sino tendría muchas preguntas. Muchas. ¿Por qué? ¿Por qué?
Pero ¿sabes qué? Yo dije a mi esposa, le dije, quizás no tenga respuestas, pero definitivamente lo que sí estoy seguro, y no lo dudo, es que Dios es bueno. Dios es bueno, hermanos. Lo que pasa a mi alrededor no hace que Dios sea distinto, y tampoco lo debes ver como que Dios es distinto solo porque te pasó algo malo. ¿Duele? Sí. ¿Lloras? Sí. ¿No quieres ver a nadie? Probablemente, sí. Pero Dios no tiene la culpa de eso. Y lo mejor que puedes hacer en esa condición es acercarte a Dios. Porque si no te acercas, si estás en esa condición, eres presa fácil para que te vengan muchos pensamientos malos y Satanás, que para como león rugiente, te devore. Acércate a la presencia de Dios y experimenta lo que experimentó Habacuc. Oí tu palabra, entendí quién eras y temí. Inicialmente, Habacuc dijo, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no haces nada? En su mente de Habacuc, Dios estaba alejado de la situación que estaba pasando su pueblo, en la mente de Habacuc. Y por eso lo llevó a hacer estas preguntas. Pero mire este Habacuc, lo que continúa diciendo. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Este Habacuc le está diciendo a Dios ahora que ya entendió, Señor, ya entendí, ya comprendí lo que tú vas a hacer, ya, sí, lo tengo claro. Por eso te pido, Dios, aviva, que tu voluntad se cumpla en medio de estos tiempos. Que lo que tú has dicho que vas a hacer, que sea así, amén. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer, Señor. Las cosas que Dios iba a hacer era castigar a su pueblo y luego castigar a Babilonia. Habacuc está diciendo, Señor, hazlo, por favor, eso haz. Que tu voluntad se cumpla. Ahora para Habacuc ya no existe ese Dios que no hacía nada. Ahora para Habacuc existe un Dios que está haciendo muchas cosas y Él lo está alentando. Vamos, Señor, hazlo, aviva, muévete, Señor. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Haz algo con tu pueblo, Señor. Hazlo conocer. ¿Y sabes qué? Este debería ser nuestro corazón también. Para tu propia vida, pero también para la iglesia. Y también todo nuestro país y todo el mundo. Que tu oración sea esa. Señor, aviva tu obra en medio de mí. Señor, aviva tu obra en mí. Aviva tu obra en mi iglesia, Calvary Chapel San Juan. Aviva tu obra en Lima. Señor, haz tu voluntad. ¿Sabes qué, hermanos? Esta forma de cómo Dios actuó en cuanto a las preguntas de Habacuc nos hacen conocer un poco más a Dios. ¿Y de qué manera podemos conocer más a Dios? De que Dios está en control de todo. Y que aun cuando tú creas que las cosas que pasan parecieran que Dios no tiene nada que ver, que Dios está alejado, Habacuc nos está mostrando su libro de que no es así, que puede haber mucha maldad a tu alrededor, que puede haber mucha gente mal a tu alrededor, cometiendo delitos y todo eso, pero ¿sabes qué? Detrás de esas cosas, Dios con su mano invisible y poderosa está haciendo algo. Eso es lo que le ha mostrado Dios a Habacuc, y eso no es distinto para nuestro tiempo. Lo mismo está pasando, lo mismo. ¿Y sabes qué?
Lo mismo está pasando en cuanto a Dios y también lo mismo está pasando en cuanto a personas como Habacuc, que tienen muchas preguntas. ¿Por qué Dios no evita que esta niña no le haya pasado eso? ¿Por qué esto no pasa? ¿Por qué esto, lo otro? ¿Y por qué lo malo de acá? Los niños de Siria, los niños de Haití. ¿Dónde está Dios? Hermanos, Habacuc nos está mostrando que Dios está en control. No, pero entonces yo quiero tener una experiencia como Habacuc que me responda. No, hermanos, no siempre va a ser así. De repente Dios te permite que pases eso. Pero su palabra Él ha dejado para que nosotros entendamos que aquel al cual nosotros seguimos es un Dios real y que está en control de todo. Y la historia de Habacuc es suficiente para nosotros entender que cuando pasan cosas malas, también están pasando cosas buenas detrás de esas. Porque eso es lo que estaba pasando. Y ahora Habacuc dice, Señor, aviva tu obra. Y ese debe ser tu deseo, hermano. Yo no sé cómo estás tú. Y es algo para mí también. Pero de repente estás siendo un cristiano mediocre, tibio, con un pie en el mundo y otro en Dios. Un cristiano que está viviendo en pecado y que la obra de Dios está siendo estorbada. O que estás desanimado por problemas que estás pasando en tu vida, en tu hogar, en tu trabajo. Y te has rendido, te has desanimado, porque solamente ves a tu alrededor que cosas malas pasan y a ti también. Tu oración debería ser esta: oh Señor, aviva tu obra en mi vida. En medio de los tiempos, hazla conocer. Esa sea tu oración, hermano. Debería ser nuestra oración. Y luego continúa diciendo, en la ira, acuérdate de la misericordia. Esto es interesante porque el contexto, como os dije hace un rato, Habacuc sabe, porque Dios ya le mostró, de que Él va a castigar a su pueblo, y el pueblo y la nación que va a usar para castigar a su pueblo es muy mala y muy cruel. Y también sabe el final de aquellas personas que van a atacar o castigar a su propio pueblo de Dios. Él sabe todo eso. Y esas cosas no son nada bonitas, son duras, son fuertes. ¿Y sabes qué? Habacuc pide que Dios haga su voluntad, pero a la vez le dice, Señor, en tu ira, mientras estás haciendo esas cosas que son justas, que merece tu pueblo y que merece la otra nación, acuérdate de la misericordia, Señor. O sea, prácticamente, Señor, ten compasión de ellos. Él está pidiendo que Dios sea compasivo con lo que va a hacer. No es malo eso, hermanos, está bien. Pero él ya se dio cuenta que Dios sí va a hacer algo. Ahora, Señor, o sea, al inicio él creía que Dios no estaba haciendo nada. Ahora prácticamente él está diciendo, Señor, bájale un cambio. Hazlo, pero poquito suave, ten misericordia de ellos. Y no solamente dice eso para su pueblo, también lo dice para los babilonios, porque ya vio el fin. Pero él pide, Señor, que se haga tu voluntad. Ya la entendía. Y acá, de a partir del 3 hasta el, si no me equivoco, 15, ¿sí? 15, vamos a leer cosas que quizás no entendamos mucho, hermanos, y que también hay ciertas, diferentes interpretaciones, pero que al final todas apuntan a lo mismo. ¿Por qué digo esto? Porque a partir del 3 estamos en la oración de Habacuc. Lo que va a hacer Habacuc es traer a memoria en su oración sucesos, obras milagrosas que Dios hizo para su pueblo en el pasado. Pero no va a mencionar específicamente a personajes que fueron parte de esos grandes milagros y eventos grandiosos que Dios hizo en el pasado. Solamente va a lanzar cosas que se le vienen a la mente, pero que nosotros podemos ir desmenuzando y más o menos deduciendo a qué se refiere esto, a qué se refiere lo otro. Pero el punto no es mencionar a personas
que hicieron algo por Dios en aquellas épocas, como Moisés, como Noé, como Abraham, que hicieron cosas por Dios. Entregó a su hijo, Abraham, Moisés sacó al pueblo de Dios de Egipto. Lo que Habacuc hace acá no es hablar del hombre y el servicio que hizo hacia Dios, sino va a hablar de Dios, de lo que hizo hacia su pueblo. Y por eso no va a mencionar nombres. Pero ¿sabes qué? De una manera indirecta o implícitamente, él está mencionando a Moisés, está mencionando a Abraham, está mencionando a Josué. Algunos creen que a Gedeón, porque va a comenzar a hablar de historias o de cosas así, brevemente. Y vamos a ir viendo, ¿ya? Dice acá, versículo 3, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. ¿Cuál es, antes de desmenuzar esto de acá, lo que quiero decirles es que lo que Habacuc está buscando, o lo que el propósito de Habacuc al mencionar estas historias del pasado, o recordar estas cosas del pasado, es porque él quiere proyectar, acuérdense que es una alabanza, es algo que él quiere que se cante, que se dirija a Dios. Y tiene que haber un propósito detrás de cada línea. Lo que él está buscando con estos recordatorios del pasado es esto: hacerle saber a su pueblo, ahora que él ya entendió quién es Dios, hacerle recordar a su pueblo que Dios nunca los abandonó. Hacer recordar a su pueblo de que en el pasado Dios estuvo con ellos y que usó diferentes cosas para rescatarlos, ayudarlos, salvarlos y hacer cosas a su favor. Eso es el propósito de Habacuc al mencionar estas cosas. Y acabamos de leer el versículo 3. Y en verdad, si tú lees esto, dices, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. ¿Qué será esto, no? Pero ¿sabes qué? Temán es una ciudad y Parán también, ¿ya? Y estaban dentro del territorio de Edom, ¿ya? Que prácticamente era la siguiente ciudad después de salir de Egipto, ¿ya? Lo que dicen los comentaristas en cuanto a este versículo 3 es que Habacuc está diciendo, Señor, tú estuviste desde el momento que salimos de Egipto, porque Temán era parte de la ciudad mejor dicho, una de las ciudades de Edom, y era la primera que tú tenías que pasar saliendo de Egipto. Y Parán era la que estaba pasando el río, el mar rojo, ¿no? ¿Sí? Sí, el mar rojo. Uno estaba acá y otro estaba acá. Y Egipto estaba más allá. Temán, Egipto, Temán, Parán, el río, el mar. Lo que está diciendo Habacuc con su oración es, Señor, tú estuviste desde que salimos y estuviste hasta el final. El Dios y el Santo vendrá, estuvo con nosotros. ¿Y a quién está haciendo referencia ahí? ¿O de quién está mencionando? El pueblo de Dios, liderado por quién? Moisés. Su gloria cubrió los cielos, dice, y la tierra se llenó de su alabanza. No recuerdo muy bien, pero me parece que cuando dice su gloria cubrió los cielos, está haciendo referencia a la forma como Dios sacó a su pueblo. Su poder, su gloria se manifestó desde el cielo hacia Egipto con las plagas. Y la tierra se llenó de su alabanza, porque su pueblo estuvo muy gozoso de haber estado, si no me equivoco, 400 años, ¿no? De esclavos y ahora ser libres. Dios estuvo con nosotros desde la entrada, desde la salida hasta llegar a la tierra prometida. Y para sacarnos, Él cubrió con su gloria los cielos y por eso alabamos a Dios. Y la tierra se llenó. Entonces,
Ahí Habacuc está diciendo, Dios estuvo con nosotros. Nunca nos abandonó. ¿Y sabes qué? Créeme que para nosotros es un poco difícil de repente entender estas ciudades, estas cositas, pero para su época, personas que fueron prácticamente bisnietos de sus antepasados, era algo normal, o sea, era algo familiar que, yo entiendo lo que estás diciendo, Habacuc. Sé lo que estás diciendo. Mi bisabuelo pasó eso. Estuvo ahí. O me contó mis antepasados que esto pasó. Es verdad. Lo que Habacuc quiere hacer con estas cosas, hermanos, es que lo que él experimentó, su pueblo, en cualquier circunstancia mala que puedan estar, esta alabanza los levante y recuerden quién es su Dios. ¿Y sabes qué? En Salmo hay un salmista que tuvo una situación similar a la de Habacuc. Y vamos a ver cómo él reaccionó y qué es lo que pasó. Mira lo que dice. En Salmo 73, del 1 al 9. Véanlo ahí, de ahí lo anotan para que lo lean en su casa. Dice, ciertos los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco se resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, tuve envidia, dice el salmista, viendo la prosperidad de los impíos. Por eso tuve envidia. Porque no tenían congojas por su muerte, pues su vigor estaba entero. O sea, progresaban, prosperaban, y tú los veías y eran personas que eran fuertes, que no tenían enfermedades, que estaban en su vigor de la vida, pues. Vigor es fortaleza, fuerza. No pasan trabajos como los otros mortales, dice, esos impíos, ni son azotados como los demás hombres. O sea, estos arrogantes, estos impíos, la pasan bien, no pasan trabajos duros, no son azotados como los demás hombres. Acuérdense que comenzó diciendo, tuve envidia. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. Todo lo que querían estos impíos lo tenían, lo conseguían. Tengo envidia de eso, decía el salmista. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo. Blasfeman contra Dios. Hablan mal contra Dios. Su lengua pasea la tierra. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Esta es una oración. El salmista dice, Señor, tú eres bueno, pero te voy a contar algo que estoy pasando. Yo estoy teniendo envidia porque lo que observo es que la gente mala, arrogante, impía, que blasfema contra ti, le va de lujo, están prosperando, tienen sus casas, están en su apogeo de la vida, no se enferman, se burlan de todos, les va muy bien. Son los más millonarios, están en posiciones altas y yo soy azotado todos los días. O sea, mejor dicho, yo sufro. Versículo 3. Esa situación que él observaba, en la que él vivía, le hizo pensar esto. Versículo 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. ¿Qué está diciendo con esto? Yo que te estoy sirviendo, Señor, yo que te obedezco, yo que vivo en santidad, yo que hago las cosas como tú quieres que yo la haga, yo que me he apartado del pecado, de la idolatría y de toda la inmoralidad que existe en mi época, la paso muy mal. Y los que hacen de lo peor están bien. En vano he limpiado mi corazón.
En vano estoy haciendo todo esto, en vano estoy viniendo a la iglesia, en vano estoy alejándome de mis amistades anteriores. No, en vano lo hago porque sufro, mientras los malos que siguen haciendo pecado les va muy bien. Ese era el corazón de este salmista. ¿Por qué, Señor, la gente mala prospera? Es lo que le estaba diciendo. ¿Y por qué los buenos, los que te sirven, la pasan mal? ¿No te hace pensar a Habacuc? Habacuc también dijo lo mismo. ¿Por qué la maldad prospera? ¿Por qué no pasa nada? No les pasa nada a ellos. ¿Por qué? ¿Dónde estás, Dios? Y él también dice eso. La diferencia entre Habacuc y él es que él sí llegó a cuestionar su propia vida diciendo, con las puras estoy viviendo esta vida. Mejor me voy al mundo. Porque mira cómo les va a los que están en el mundo. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. La paso de mal. ¿Cómo puedo pasarla mal sirviendo a Dios? Eso era el corazón de él. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos de inocencia. Ahí hemos leído ya. Versículo 17, ¿ya? Acá aparece un cambio en esta persona. Hasta que entrando en tu santuario, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Hasta que entrando, tenía envidia, tenía amargura. Por un momento quise tirar la toalla y volver al mundo porque veía que todos prosperaban. Pero llegó un momento que entré al santuario de Dios y entendí todo. Comprendí todo. Me lo aclaraste todo. Supe cuál era el fin de esas personas de las cuales yo estaba sintiendo envidia. Su fin era muerte. Su fin era que iban a ser asolados. Que su fin era malo. Y luego sigue contando su experiencia. Cuando estuvo envidioso, cuando estuvo mal, antes que entre al santuario de Dios. Y dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas por esa realidad que él veía. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti, Señor. Pensar de esa manera, tener envidia de esta gente mala que le va bien, me ponía en la condición de bestia delante de ti, torpe. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Dice. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. ¿Ves que termina distinto? ¿No? Termina distinto, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué crees que pasó? Tuve envidia. Señor, ¿qué está pasando? Gente mala prosperando y yo siendo obediente a ti, me azotan, me explotan, me va mal. ¿Cómo cambió? Lee lo que dice ahí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin. Eso fue lo que llevó a decirle a él, Señor, ¿a quién tengo si no es a ti en los cielos? Y fuera de ti, nada quiero. Antes, ¿qué quería? Quería lo que tenían los impíos, su prosperidad. Pero cuando entró al santuario de Dios, esa idea tonta, torpe, que lo ponía en la condición de bestia, desapareció. Pero fue cuando entró al santuario de Dios. ¿Cómo cambió Habacuc? Cuando estuvo cerca a Dios.
Hermanos, yo sé que vamos a pasar momentos difíciles. Y hay momentos para llorar. Hay momentos para no entender cosas. Sí, duele. Pero ¿sabes qué? Siempre, 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 el venir a Dios y el estar cerca a Él te va a cambiar. ¿Y qué significa esto, hermanos? Que una persona que ha pasado por algo difícil, si tú la ves mucho tiempo, meses, años, así, en esa condición, no cambia su condición. ¿Sabes por qué? Porque no quiere nada más. Porque no quiere hacer a un lado o dejar atrás lo que pasó, que fue muy feo, que fue muy doloroso, sí. Pero Dios está ahí para ayudarnos a seguir adelante. Pero es una decisión que tienes que tomar. Entonces, de una manera, Habacuc y este hombre nos puede mostrar, hermanos, de que los malos tiempos no pueden durar muchos tiempos. Hay tiempo para estar llorando, sí, pero yo no creo, según la Biblia, que una persona puede estar así 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. Cuando ha habido 2 personajes que por lo menos ahora estamos viendo, Habacuc y este salmista, que cuando entran a la presencia de Dios, cambian. No estoy diciendo que, Víctor, tú estás en contra que lloren. No, yo he llorado también, momentos difíciles. Pero tengo que seguir adelante. Y el único que me puede dar la capacidad y la fortaleza y el cambio de chip es Dios. Si eso no pasa, no es porque Dios no tiene el poder, porque no quieres. No quieres que pase. Vamos a continuar. Hermanos, hoy día tengo que terminar, así que me van a disculpar si demoro un poco más. ¿Ya? Dice el 4, y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salieron de su mano, y ahí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó, eso no, ya, eso es dos nomás, versículo 4 y 5, dice, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y ahí estaba escondido su poder. Esto está hablando del monte Sinaí, hermano. Cuando la gloria de Dios se presentó al frente de Moisés, y Moisés también tuvo la gloria de Dios en su rostro, que era algo brilloso. Él tuvo que ponerse, ¿qué cosa? Un velo. Esa experiencia es la que está contando Habacuc. Dios estuvo en el Sinaí y ahí se presentó como luz, con rayos brillantes salían, o rayos brillantes salían de su mano. Y aun cuando tú podías ver su gloria, a la vez su propia gloria estaba escondiendo su gloria. ¿Me entiendes? Porque Dios se manifestó ahí, pero a la vez se estaba ocultando con su propia gloria, porque la Biblia dice que nadie puede ver a Dios. Entonces su propia gloria ocultaba su propia gloria. Y eso es lo que está diciendo Habacuc. Dios estuvo con nosotros. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Esto está haciendo referencia a lo que sucedió en Egipto. Delante de su rostro iba mortandad. Todo lo que sucedió ahí, muerte. Pero por causa de su necedad y de su soberbia, ¿de quién? Del faraón. Hubo mortandad, pero lo hizo por causa ¿de quién? De su pueblo, para librarlos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar a las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. Versículo 6 dice al inicio, se levantó y midió la tierra. Acá ya está hablando un poco del ingreso que tuvo su pueblo a la tierra de Canaán. Está hablando de que Dios distribuyó la tierra de Canaán para cada pueblo.
midió la tierra y nos dio. Está haciendo referencia a eso. Hay una parte en la Biblia donde dice que Dios de una manera dijo, acá tú vas a vivir. Los de Dan, los de Judá, los de Efraín, y todo eso, tú vas a vivir acá. Estos son sus límites. ¿Quién puso los límites? Dios. Eso es lo que está hablando. Está hablando de su historia. Hizo temblar gentes, los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Versículo 7. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Versículo 7. ¿Te airaste, oh Dios, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Selad, hendiste los ríos, la tierra con ríos. Acá lo que está hablando es cuando Dios, dos eventos. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos, aparte del mar rojo, que Dios lo abrió para que su pueblo pasara, y cuando tú pasabas por ahí podías ver que el agua eran como paredes, ¿no? También Él hizo algo en el río Jordán. Hizo lo mismo, pero en un río, ¿no? ¿Con quién hizo eso? ¿Alguien se acuerda? Con Josué, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estoy bien? Con José lo hizo. Entonces lo que está diciendo es, Señor, te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste con tus caballos y en tus carros de victoria? Definitivamente, cuando dice montaste con tus caballos, habla de la victoria que Dios tuvo por medio de ese gran milagro. Porque los egipcios pasaron con sus caballos, pero ¿qué pasó? Fueron comidos por el mar. Pero ¿quién salió victorioso como si fuera un caballo de ese evento? Dios. Eso estás hablando, Habacuc. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron. Y al resplandor de tu fulgente lanza. ¿De quién crees que está hablando acá? ¿Ah? Josué. Josué tuvo una gran batalla con 5 reinos. ¿Y sabes qué pasó en medio de la batalla? Dios paró a la luna y al sol. Dios detuvo el día. Se dice que ese día, en la batalla de Josué, el día duró 24 horas. El día, hablo de la claridad. ¿Qué significa eso? No sé mucho de la forma del sistema solar, pero es la Tierra la que da vueltas por el Sol y la Luna, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿Dios detuvo la Luna y el Sol para que el día dure más o detuvo la Tierra para que no gire? Es algo que le vamos a preguntar a Dios, pero ¿cuál es el punto? Que Dios hizo eso para hacer algo a favor de su pueblo. Dios estuvo con ellos, hemos visto en los primeros versículos, pero Dios ahora, Habacuc está trayendo a memoria que Dios también para actuar a favor de su propio pueblo, no solamente los acompañó, sino que usó a la propia naturaleza para hacer algo a favor de su pueblo. La naturaleza. Dios estaba ahí, pero también usó la naturaleza a favor de su pueblo. El sol se paró, la luna se paró. Si quieren leer eso, ahí está en Habacuc capítulo 10. Claramente dice ahí, y el sol se detuvo. Y hay científicos, historiadores que dicen que hubo un momento en la historia del mundo que sí sucedió algo como eso. Tratando de darle explicación. Pero hermanos, si nosotros creemos que que Jesús convirtió el agua en vino, que de 5 peces hizo miles de peces, de acá no es nada, pues hermano. Si Dios le dijo al mar cuando quiso tumbar el barco de su discípulo, cálmate, y se calmó.
Si Dios abrió el mar rojo como si fuera dos paredes, ¿no crees si Dios dice sol o tierra, deja de girar, no pase? Eso le está diciendo a su pueblo. ¿Te acuerdas de esto? Ahí estuvo Dios también. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Esto se puede interpretar de las muchas batallas que tuvo que pasar el pueblo de Israel, donde muchas de ellas aparentemente estaba siendo derrotado, pero Dios salía en socorro de su pueblo para socorrer a su ungido. Ungido se interpreta de dos maneras. Uno es que se está refiriendo a su propio pueblo, a socorrer a tu ungido, a tu elegido, pero también está haciendo referencia a Jesús. Porque lo que continúa diciendo, dice, traspasaste la cabeza de la casa del impío. Y esto es interesante porque usa la palabra ungido y a la vez dice, traspasaste la cabeza del impío, de la casa del impío. Y la Biblia dice que en Génesis parte de la profecía de que el Mesías iba a llegar era de que de la simiente de la mujer iba a pisar la cabeza, ¿a quién? A la serpiente. Dicen que esto también se refiere a eso. 14. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que con tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros. Esto está haciendo referencia a las veces en las que Dios, aparte de siempre estar con él, con su pueblo, y aparte de usar la naturaleza a favor de su pueblo, también usaba las propias armas de los enemigos para vencer a los enemigos. Horadaste. ¿Qué es horadaste? Hiciste hueco, hiciste un hoyo con sus propios dardos. ¿Dónde? En la cabeza de sus guerreros. O sea, lo que está diciendo Habacuc es, Señor, ¿cuántas veces tú frustraste los ataques de los enemigos sin necesidad que tu propio pueblo esté en batalla? ¿Y sabes qué? Hay un ejemplo de eso, Gedeón. Gedeón fue a batallar con 300 hombres. De ahí habrá salido la película, ¿no? 300. Pero Dios dijo, ¿te acuerdan la historia de Gedeón, no? Señor, mira cuántos somos, 10,000, no, son muchos. 5,000, no, son muchos. 300 nada más. Y se iban a enfrentar a un ejército. Y si no me equivoco, la historia termina en que Dios causó confusión al pueblo enemigo y se mataron entre ellos con sus propias espadas. Y eso no pasó una vez, ha pasado varias veces. Y ahí es cuando Dios dice, horadaste con sus propios dardos las cabezas de los guerreros. Cuando vinieron a atacarnos, cuando vinieron a disiparnos. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas, haciendo referencia otra vez a la salida de Israel de Egipto. Y acá comienza algo distinto. Dice, oí y se me conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos. Y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y me estremecí. ¿Qué fue lo que oyó para que esto sucediera literalmente en su cuerpo? Se conmovieron mis entrañas. Lo que estaba diciendo en pocas palabras es, mi estómago se movió. Ustedes saben qué es eso, ¿verdad? Nos ha pasado varias veces.
Se conmovieron mis entrañas, pudrición entró en mis huesos. Se sintió de lo peor Habacuc al oír, dice, oí. ¿Sabes qué? Hay dos cosas que podemos pensar a las que Habacuc se refiere. Uno es que el contexto, recordar todas estas hazañas, proezas, milagros, eventos poderosos de parte de Dios, hizo que él se pusiera, wow, Dios es grande. Y eso me hizo descomponer el cuerpo, me hizo tener una digestión distinta en mi estómago. Es como un síntoma de sorpresa, de espanto por las grandes cosas que Dios ha hecho hacia su pueblo. Estaba prácticamente débil. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí por lo que de repente había escuchado, por lo que había recordado. Pero también la otra interpretación es que él se puso de esta manera por los sucesos que Dios prometió que iba a hacer hacia su pueblo y hacia Babilonia. Lo puso así, mal, físicamente. Y mira lo que dice al final. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá sus tropas. Acá está hablando de Babilonia. Pero hay algo interesante. Él dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia. Él estaba impaciente por las cosas que veía. Capítulo 1. Impaciente, desesperado, angustiado. Y ahora él está diciendo, estaré quieto en el día de la angustia. Hermanos, eso es algo sobrenatural. ¿Cómo puedes estar quieto, lo cual significa estar tranquilo, confiado, en un día de angustia? Y cuando él usa la palabra angustia, habla de lo que va a suceder a su pueblo, que van a ser invadidos, que van a ser matados, que van a ser saqueados. Y él dice, ese día va a llegar, ya lo entendí, ya me lo dijo Dios. ¿Y sabes qué? Yo voy a estar quieto ese día, tranquilo. ¿Quién o por qué él podría estar quieto en un día de angustia? Porque confía en Dios. Confía en Dios. Al inicio no entendía por qué pasaban las cosas, pero ahora ya es un Habacuc distinto. Y confía en Dios. Y es por eso que en el día de la angustia, él va a estar tranquilo. Hermano, ¿tú puedes decir eso? De decir, cuando me pase lo peor, voy a estar quieto. Habacuc puede decir eso. Y la razón por la que puede decir eso es porque ahora él tiene una fe distinta a la que tuvo al inicio. ¿Y sabes qué? Si Habacuc dice que iba a estar quieto en el día de la angustia, eso significa que sí es posible estar quieto en el día de la angustia. Así que, hermanos, nosotros, gracias a Dios, también podemos estar tranquilos en los momentos más difíciles. Aun cuando, como dice en Salmo 23, si no me equivoco, o no, 27, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque Jehová está conmigo. Eso dice Salmo 27. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno. Eso es lo que está diciendo Habacuc. Yo sé lo que va a suceder y va a ser horrible. Va a ser día de angustia, pero yo voy a estar quieto. Porque Dios ya me mostró cómo va a terminar todo eso. Y yo confío en Él. Y acá cierra con los versículos más bonitos que puedes encontrar en la Biblia, hermanos. Versículo 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales, con todo
Yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como las ciervas y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Es increíble cómo continúa en el versículo 17, ¿no? Aunque la higuera no florezca, aunque las vides no tengan fruto, aunque falte el producto en el olivo, aunque no haya labrados en el mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de las majadas y no haya vaca en los corrales, con todo me alegraré en Jehová. ¿Sabes qué cosa es lo que está diciendo Habacuc, hermanos? Habacuc está diciendo, no importa lo que pasa a mi alrededor. No importa si no tengo para comer, no importa si las cosas no están yendo bien, no importa si las cosas esenciales para mi vida no están a mi mano, no importa si hay sequía, no importa si me botan del trabajo, no importa si es que estoy enfermo, no importa lo que me pueda pasar en mi alrededor, en mi vida. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Mi gozo y mi alegría no depende de lo que yo tenga, es lo que está diciendo Habacuc. Porque así no haya vacas en los corrales, así no haya frutos en las tierras, y así no haya las cosas necesarias para la vida, no importa. Yo voy a estar gozoso y voy a estar alegre porque yo he confiado en Dios. Él es el Dios de mi salvación. No importa que todo esté de cabeza alrededor mío, yo estaré gozoso. Eso es distinto a cómo comenzó Habacuc. Él estaba molesto, enojado, que las cosas estaban yendo aparentemente mal y que Dios no hacía nada. Ahora ves a un Habacuc que dice, no importa lo que pase, yo voy a confiar en Dios y voy a estar gozoso en Dios. Pierdo mi casa, no importa. Me detectan cáncer, voy a estar gozoso. Hay una historia, hermanos, de una mujer que dijo que tenía cáncer terminal en Estados Unidos, dijo esto. Unos hermanos fueron a visitarla, y el cáncer seguía avanzando, era agresivo. Y dice que ella comenzó a orar, y ¿sabes qué dijo en su oración? Señor, lo único que te pido en esta situación en la que estoy es que no me quites el gozo. No me quites el gozo. Ella no pidió sanidad. Yo quiero estar, así esté enferma y sé que me faltan pocos días de muerte, no me quites el gozo. Jehová es el Señor, Jehová el Señor es mi fortaleza. Él es nuestra fortaleza, hermanos. ¿Y sabes qué? Jesús dijo claramente, en el mundo tendréis aflicción. Hermanos, Pedro dijo, no te sorprendas cuando venga pruebas a tu vida, dice, como si fuera algo extraño. Mucha gente trata de evitar que los problemas vengan en su vida, pero ¿sabes qué? Tengo una mala noticia, no una mala noticia, tengo algo que decirte. El mundo va a empeorar. Tú estás impidiendo que las cosas malas te pasen, pero igual van a pasar. ¿Sabes por qué? Porque es parte de lo que Dios ha dicho que va a pasar. En los últimos días habrán amadores de sí mismos, soberbios, iracundos, bebedores. No habrá matrimonios y todo lo que estamos viendo. Las cosas van a ir empeorando, hermanos. Es más, ahora que estamos con un gobierno que todos tienen miedo. Y hasta un punto es permitido preocuparte por tu situación. Pero muchos están teniendo miedo que pierdan su casa, que pierdan sus trabajos, que los expropien. Sí, Dios no va a aprobar nada de eso. Está mal. Pero si pasa, ¿dónde está tu gozo? ¿Dónde? Habacuc está diciendo, no importa lo que pasa a mi alrededor. El Señor en Él me gozaré.
Él es mi fortaleza. Y al final cierra diciendo, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Y sabes qué está diciendo, hermanos? Las ciervas son como las cabras monteses que le dicen. ¿Has visto esos animales que están, hermano, esto es increíble? Hay unos cerros que son así, como los de acá, por eso la gente puede vivir, porque son así, pero hay cerros o montañas que son así, literal. Por ejemplo, Machu Picchu tiene así. Sus montañas son así. Cuando yo fui, nunca había visto un cerro que sea así. Una regla era. ¿Y sabes qué? Las ciervas son los únicos animales que pueden estar en esos lugares, parados y caminando como si nada. Así. En un lugar que es así. Y lo que está diciendo o sea, ese lugar de por sí no es posible poder caminar y moverte. Solo las ciervas tienen esa capacidad que Dios les ha dado. Habacuc está diciendo, Dios hace que mis pies sean como las ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Sabes qué está diciendo Habacuc con esto? Está diciendo, Dios me da la capacidad de poder estar en lugares muy difíciles para andar, así como la sierva puede andar en ese lugar. ¿Quién hace eso posible? Dios. Hermanos, este es otro Habacuc ya. Un Habacuc que ya comprendió. Un Habacuc que ya conoció a Dios. Comenzó mal, pero ahora terminó bien. Alabando a Dios. Exaltando a Dios. Diciendo, si no haya vacas, si no haya frutos, si todo me vaya mal. Justo por la fe vivirá. Tiene sentido porque tiene ese versículo ahí en Habacuc, ¿no? Porque termina así. Es lo que está, prácticamente así cierra su libro. El justo por la fe vivirá. Así que, hermanos, nosotros como cristianos estamos llamados a vivir vidas de fe, no momentos de fe. Prepárate para las cosas feas que van a venir a tu vida. Pero entiende que el gozo depende de Dios, no de lo que tengas o no tengas. Y recuerda que Dios te da la capacidad de poder caminar por los lugares que para cualquier persona no es posible andar. Pero Dios es el que te da eso de ahí. Si pasas una situación difícil, entiende que acercarte a Dios es la única manera que tú puedas salir victorioso de esa situación. Dios. Así que, hermanos, vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra y gracias, Dios, por la oración de Habacuc, por esta alabanza donde podemos aprender, Dios, que es muy importante recordar las cosas del pasado que tú hiciste hacia nosotros, Dios, porque esas cosas son evidencia que tú obrarás en el futuro. Lo que hiciste en el pasado es demostración de lo que harás en el presente y en el futuro hacia nuestra vida, Dios. Señor, tú siempre has estado con nosotros como estuviste con tu pueblo, Dios, desde la entrada hasta la salida, Dios. Tú siempre estás a favor nuestro, Dios, que puedes hasta usar la propia naturaleza a favor nuestro, Dios. Ese eres tú, Señor. Un Dios poderoso, un Dios cercano, un Dios que está en control de todo lo que pasa. Lo que te pedimos, Señor, es que nos dé la fe del justo para poder vivir por ella, Dios, confiando plenamente en ti, en los momentos malos, en los momentos buenos, Dios. No importa cómo estemos, no importa qué perdamos, no importa lo que nos pase, Dios. Danos la fe para mantenernos firmes, Señor. Firmes y no retroceder, Dios. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por Habacuc, Señor, que después de tener un acercamiento contigo, tu mente cambió, Dios. Bendito sea tu nombre, Dios. Ayúdanos. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.
tengo un anuncio que darle, hermanos. Este es el último libro que yo voy a enseñar de los profetas menores, porque como saben, viene el nacimiento de mi hijito, así que voy a estar con Vivi por un tiempo y quiero estar dedicado un tiempo nada más, y me va a reemplazar Johnny Musayón. Él va a venir durante 6 o 7 semanas a enseñar otros libros de profetas menores. Así que el siguiente miércoles no va a comenzar. Vamos a tener un tiempo libre como lo hemos tenido en cada final de cada libro, que fue evangelismo, la última vez fue testimonio, y ahora vamos a ver qué vamos a hacer este miércoles. Así que vengan, vamos a tener un hermoso tiempo como las 2 últimas veces que hemos tenido. Y la siguiente semana, que creo que es 24 de noviembre, se va a comenzar un nuevo libro con Johnny Musayón, que va a venir en las noches todos los miércoles. Sería muy bueno que todos puedan estar, hermanos. Ese era el anuncio, así que nos vemos hasta el otro año conmigo para volver a enseñar un libro del Antiguo Testamento. Dios los bendiga.